Las runas son una valiosa herencia del pasado, de la que podemos servirnos, sobre todo para alcanzar un mayor conocimiento de nosotros mismos, que nos permita ser mejores y para ser más felices y ayudar a los demás también que lo sean. Las runas están ahí, solo tenemos que acercarnos y preguntar. Cuando decidamos lanzar las runas para obtener algún indicio que nos indique cuál es el camino correcto, los temas pueden ser tan variados como es la propia vida. Si acudimos a las runas con una actitud confiada y la mente abierta, cualquier cuestión que les planteemos, por muy rara que sea, tendrá una respuesta, ya sea sobre trabajo, dinero, enfermedades, amor, familiares, amigos, emociones, etc. Las runas siempre nos harán comentarios acertados o reflexiones que nos ayudan. En el momento de realizar la tirada, deberemos concentrarnos en el tema que nos preocupa y que constituye el motivo por el que hemos acudido a las runas. Y en el momento de interpretarlas, trataremos de extraer nuestras propias conclusiones. De esta forma estaremos adoptando una actitud activa ante el problema en cuestión y llegaremos a una solución personal. Y en definitiva es lo importante y lo que las runas pretenden. Los cristales y las runas. Si deseamos completar la tirada de las runas, podemos usar la gemoterapia, colocando un cristal sobre la superficie donde las lanzamos. En el caso de que, por ejemplo, el tema que planteemos tenga que ver con problemas de comunicación en el trabajo, ya sea porque tenemos dificultades con un compañero o con nuestro jefe y deseamos saber cómo podemos mejorar esta situación, pondremos sobre la mesa donde vamos a lanzar las runas un agua marina o cualquier cristal azul. Un cristal de este tipo favorece la expresión y la claridad de pensamiento. Por consiguiente, ayudará a centrar la tirada sobre la cuestión y obtener una respuesta más válida. Por otra parte, si colocamos un cristal blanco en la bolsa donde guardamos las runas, favoreceremos a su limpieza y purificación y una mayor claridad en los mensajes cuando lancemos para que vuelvan a hablarnos. Las runas reciben su fuerza de los dioses teutones mayores, como puede ser Odín, Frigga, Thor, Freya, Tyr, Balder, Cliff, Freyr, Mertus, y también de los llamados menores, como Heimdall, que representa la luz, y Loki, que representa el mal. En el momento de consultar las runas debemos disponer de una superficie plana, reservada solo para este uso, y extender sobre ella un paño que nos resulte estimulante y sugestivo. No existe ninguna limitación de color o estampado, pero algunas piensan o recomiendan el blanco liso, porque atrae vibraciones positivas. A un lado de la superficie colocaremos la bolsa en la que guardaremos las runas. El antiguo arte del rumeral. En la antigüedad se conocía con el nombre de rumeral el arte de lanzar las runas. Estas estaban hechas artesanalmente con piedras o con pequeños trozos de madera, donde se pintaban los signos rúnicos. El rumerante, que es la persona que oficiaba el ritual, era quien conocía su significado y lo transmitía. Generalmente eran los magos los encargados de interpretar las predicciones de las runas. Los adivinos que conocían en profundidad el oráculo rúnico consideraban que el mero contacto con las runas los dotaba de clarividencia para poder leer acertadamente el futuro y efectuar rituales mágicos de gran poder. La manera de extraer las runas. Antes de efectuar la tirada, meditaremos todo lo que deseamos consultar. Una vez que tengamos claro, extraeremos de la bolsa las runas y las iremos colocando sobre el paño de acuerdo a cómo hayan salido, con el signo rúnico a la vista u oculto y sin variar su posición, puesto que no existe una claridad definida de runas para realizar una tirada. Un buen método para facilitar las primeras consultas puede ser utilizar
el número personal para decidir cuántas emplear. Este número se obtiene reduciendo a un dígito nuestra fecha de nacimiento, es decir, sumando los dígitos que componen la fecha, día, mes y año, sumando entre sí los dos dígitos resultantes. Si el resultado es 4, por ejemplo, se extraen primero 4 runas y se disponen en línea horizontal de izquierda a derecha. Se debe repetir este procedimiento 3 veces, ubicando una fila debajo de la otra. ¿Hay algo que las runas no puedan contestar? En caso de que sintamos el impulso de consultar las runas sin que en ese momento tengamos nada que nos preocupe en exceso, podemos simplemente preguntarles qué podemos hacer para mejorar en la vida. Seguro que nos recomendarán algo bueno. Pero debemos tener en cuenta que nosotros somos los únicos y mejores constructores de nuestras vidas. Y no podemos esperar que el oráculo rúnico nos ofrezca respuestas concretas en cada momento. Para ello, recordaremos y haremos evitar preguntas concretas del tipo: ¿debería poner fin a mi relación con? ¿Tengo que aceptar este nuevo trabajo? Tampoco es conveniente adoptar una actitud pasiva ante las runas, ya que en el mensaje rúnico no da respuestas sino que apoya a indicios que ayudarán a encontrar a nuestra mente la respuesta adecuada y a la que mejor nos adapte a nuestra forma de ser y pensar. ¿Qué sucede si al caer las runas alguna no es favorable? Como es lógico, tal como sucede en todos los métodos de predicción, las runas tienen diversos significados. Algunos son favorables y otros no, según sea el tema que estemos consultando y la actitud del consultante. Si 2 o más runas nos dan indicios positivos, el panorama que se presenta ante nuestros ojos es, en general, favorable, aunque haya alguna runa que no sea o que sea desfavorable. No debemos olvidar que en la mayoría de los asuntos vitales hay aspectos complejos o difíciles. Por consiguiente, esto no supone necesariamente que haya motivo para alarmarnos. En cambio, si en un lanzamiento 2 o más runas son desfavorables, esto permite prever que estamos ante una situación que puede ser dificultosa. No obstante, independientemente de la cantidad de runas favorables o desfavorables, si la que lanzamos al final es propicia, nos encontraremos ante una señal de que en el futuro las circunstancias mejorarán. En el caso de que una runa no sea propicia, oiremos el aviso y deberemos actuar en consecuencia. ¿Se debe influir en la caída de las runas? La lectura de las runas se efectúa recorriéndolas según el orden en que las hayamos ido extrayendo y dispuesto. Prácticamente es imposible influir de manera consciente en la caída de las runas. Sin embargo, en ocasiones, los movimientos que realizaremos con las manos o el cuerpo pueden determinarla. Lo cierto es que la gran cantidad de energías psicológicas y vibraciones ambientales que se movilizan durante una tirada, sumadas a la propia energía del consultante, serán, en definitiva, las que determinarán su caída. Inevitablemente, una buena o mala disposición al tirarlas condicionará en parte la tirada y su posterior lectura. Por ello es importante, antes de lanzarlas, relajarse y concentrarse, adaptando una actitud positiva. Las runas son una valiosa herencia del pasado, de la que podemos servirnos, sobre todo para alcanzar un mayor conocimiento de nosotros mismos, que nos permita ser mejores y para ser más felices y ayudar a los demás también que lo sean. Las runas están ahí, solo tenemos que acercarnos y preguntar. Cuando decidamos lanzar las runas para obtener algún indicio que nos indique cuál es el camino correcto, los temas pueden ser tan variados como es la propia vida. Si acudimos a las runas con una actitud confiada y la mente abierta, cualquier cuestión que les planteemos, por muy rara que sea, tendrá una respuesta
ya sea sobre trabajo, dinero, enfermedades, amor, familiares, amigos, emociones, etc. Las runas siempre nos harán comentarios acertados o reflexiones que nos ayudan. En el momento de realizar la tirada, deberemos concentrarnos en el tema que nos preocupa y que constituye el motivo por el que hemos acudido a las runas. Y en el momento de interpretarlas, trataremos de extraer nuestras propias conclusiones. De esta forma estaremos adoptando una actitud activa ante el problema en cuestión y llegaremos a una solución personal. Y en definitiva es lo importante y lo que las runas pretenden. Lectura de una tirada. Las lecturas de las runas precisan un estado mental calmado y abierto para poder aceptar los consejos rúnicos, que en ocasiones parecen no adaptarse a nuestros requerimientos o a ser demasiado crípticos. Tenemos que acercarnos con confianza. La experiencia permitirá que nuestra sintonía con ellas sea cada vez mayor. La intuición y no la lógica es lo que tiene la clave para comprender lo que dicen las runas. Pero no hay que olvidar que cada runa posee un significado que depende de las características atribuidas al dios mayor o menor que representa, y que por tanto la intuición debe orientarse teniendo en cuenta ese valor. Como un grupo de runas se puede leer de muy diversas maneras, tan diversas como distintas son las personalidades y caracteres de cada persona y sus respectivas vivencias. Debemos dejar que nuestra percepción actúe libremente para que sea ella la que dé con la interpretación adecuada para nosotros y para esta circunstancia concreta de nuestra vida. ¿Es necesario seguir un orden en la lectura de las runas? El universo de las runas es amplio y rico. Por ello, cada consultante puede determinar, en función de sus necesidades y deseos, cuál es el orden en que se leerán las runas para comprender su mensaje. Es la intuición la que determina la interpretación y que la sintonía con las runas, cada vez más profunda a medida que nos vayamos adentrando en su mundo, será también determinada. Por ejemplo, al consultarlas antes de realizar la tirada, decidiremos que la primera se referirá a las circunstancias que causaron la cuestión que ahora nos preocupa, que la segunda nos hablará del presente y que habrá una tercera que nos aclarará cuál será el posible desenlace en el futuro. O puede que todas nos respondan a una misma pregunta. En definitiva, todo dependerá de la cuestión que planteemos y si nos interesa profundizar más en el presente para comprender dónde nos hallamos en el futuro. Lectura del derecho y del revés. Existen 9 runas, además de la blanca, que se leen siempre de la misma manera, ya salgan de la bolsa del derecho o del revés. Las 16 runas restantes las leeremos de forma diferente, dependiendo de que hayan salido derechas o en posición invertida. Aunque en este último caso siempre hay que tener en cuenta a la hora de interpretarla, traído la runa de los viajes, los encuentros y las comunicaciones, cuando sale del derecho nos anuncia que por fin, en el conflicto que nos preocupa, existe el entendimiento y la comprensión, por lo que fácilmente podremos superarlo. En caso de que raído salga del revés, debemos interpretar que las runas nos advierten de la necesidad de fomentar la comunicación y evitar enfrentamientos que eternizan situaciones dañinas. Los 2 aspectos de cada runa. Independientemente de que salgan del derecho o del revés, al interpretar las runas debemos tener en cuenta sus 2 aspectos. Además de dejar en libertad a nuestra percepción para que nos dirija a la hora de consultar y de entender el mensaje rúnico, no hay que olvidar que las runas no solo indican las posibilidades de realizar la consulta, sino que también nos recuerdan que existen desafíos e inconvenientes para alcanzar nuestras metas. Las runas nos ayudan a tener presente que todo en la vida tiene un lado positivo y uno negativo. No debemos ignorar ninguno,
de los dos si queremos realizarnos plenamente. ¿Cómo actuar cuando las runas no responden al consultado? A veces las runas nos sorprenden con una respuesta que no tiene relación en absoluto con lo que hemos preguntado y ello puede dejarnos naturalmente bastante confundidos. Cuando esto ocurre debemos recordar algo fundamentalmente en el arte adivinatorio rúnico. Emplear la lógica para interpretar estas misteriosas piedras no es el mejor sistema. Lo que ha sucedido en este caso es que las runas han dado prioridad a otra cuestión que nosotros no queremos ver, o bien no somos capaces de identificar como problema al no ser conscientes de su existencia. Así pues, lo más recomendable es escuchar. Nos están llamando la atención sobre una cuestión que afecta a nuestra vida y que requiere que actuemos de forma inmediata para resolverla. Si nos cuesta identificar en nosotros el problema señalado, será bueno que dediquemos el tiempo necesario para meditar sobre el mensaje de las runas al fin de hallar la respuesta. La lectura de raído es distinta según salga del derecho o del revés. Del derecho nos anuncia que el entendimiento y la comprensión se impondrán en el conflicto que nos preocupa, pero si sale del revés debemos interpretar que nos está advirtiendo de la necesidad de fomentar la comunicación y de evitar enfrentamientos. El consultante, según sus necesidades y deseos y guiado por la intuición, determina antes de la tirada el orden de la lectura de las runas. Así, por ejemplo, en este caso, puede haber decidido que la primera se referirá a la causa de lo que ahora le preocupa, que la segunda le hablará del presente y que la tercera le aclarará el posible desenlace. Podemos pedir consejo a las runas para esclarecer nuestro propio camino o lanzarlas para que sirvan de guía a otro consultante. Conviene insistir en que las runas nos proporcionan únicamente indicaciones. Las soluciones a nuestras dudas o problemas dependen de nosotros mismos. Looking for someone of my own, looking for someone of